En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena las corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente el nombre lo hayamos escuchado, pero quizá el contexto o el contenido no tanto. Vamos a hablar de los macabeos. ¿Por qué es probable que hayamos escuchado acerca de ellos? Sobre todo por una razón muy, pues muy del día a día en ámbitos de fe, y es que los libros de los macabeos, en nuestra Biblia tenemos dos, son libros que llamamos deuterocanónicos. Y entonces, ¿qué significa esto? Pues que son libros que de entrada las Biblias protestantes no los traen. Entonces, por eso es que luego decimos, a ver, ¿cuáles son los 7 deuterocanónicos que los protestantes llaman apócrifos, verdad? Nosotros llamamos deuterocanónicos porque significa que entraron en un segundo momento, una segunda vuelta, por así decirlo, en un segundo canon dentro de este conjunto que consideramos libros inspirados, ¿sí? Pero para nosotros son totalmente inspirados, ¿eh? Y además son canónicos. No es lo mismo ser inspirado que ser canónico. Inspirado significa que el Espíritu Santo tuvo que ver en la creación de tal libro, tal obra, tal lo que sea. Mientras que canónico significa que está dentro del conjunto de los libros que componen la Sagrada Escritura. Entonces es una diferencia muy sencilla, pero al mismo tiempo que a veces se nos puede como que pasar. Así pues, para nosotros es inspirado y canónico, ¿verdad? Bueno, entonces pues es que probablemente hayamos escuchado de los macabeos, pero por otra parte, este, puede ser que desconozcamos un poquito de la historia. No estoy diciendo que sea 100% nueva, pero puede ser que sí desconozcamos un poquitito. Así que vamos a empezar, mis queridos hermanos, con el tema del día de hoy, que me parece que va a estar muy bonito. El primer punto es recordar una cuestión que ya en otros cursos, en otros momentos, hemos dicho, pues bastantes veces, vaya, bastantes veces. Y es que el pueblo de Israel ha sido un pueblo en constante lucha y al mismo tiempo, si se acuerdan, para quienes en algún momento escucharon que dijera yo esto, es que muy constantemente, hablando por supuesto del pueblo de la Biblia, ¿verdad? Sabemos que existe después de la escritura, que después de que se cerró la escritura, pero no podemos meternos ya a esta historia porque nos rebasa. Pero hablando del pueblo bíblico, el pueblo de Israel ha estado constantemente bajo algún imperio o gobierno extranjero. Es decir, poco tiempo ha sido libre. Libre en el sentido físico, por supuesto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hablamos de distintas libertades. Hablamos de una libertad física, una libertad emocional, una libertad, pues, total. eh, distinguimos, pero el pueblo judío entonces ha estado, pues ustedes se acordarán, por ejemplo, bajo el imperio egipcio, se acordarán perfectamente cuando Moisés lo rescata de por allá, pues bajo el imperio asirio-babilónico, bajo el imperio persa justamente, y con este imperio persa voy a retomar, pero ahorita en la siguiente diapositiva. Pero si nosotros recordamos entonces la historia del pueblo de Israel, insisto, veremos que es un pueblo que generalmente está bajo otros gobiernos, ¿verdad? No el propio. Pocas veces en general se ha visto libre. Esto, por supuesto, en su reflexión, en su teología, se ve manifestado, pero tomando en cuenta que para el pueblo de Israel el se trataba de un gobierno teocrático, entonces cuando se dice esta parte de una esclavitud física o política, pues incluye, por supuesto, una esclavitud que tiene que ver con la religión, pero al mismo tiempo las liberaciones políticas también son liberaciones religiosas. Entonces, eso es importante. Y bueno, pues ustedes se acuerdan de los grandes bloques de la historia de salvación con, bueno, la prehistoria, la creación y todo esto.
luego viene la vocación de Abraham, viene la estadía en Egipto, Moisés, Josué, que ya de ellos hablamos hace un par de semanas con sus respectivas luchas, Moisés con los amalecitas, Moisés y Josué en la entrada a Jericó, entran en Jericó y viene otra época, la época de los jueces, después de los jueces vienen los reyes, de los reyes que hay un reino unido, viene un reino que se divide después, y luego vienen el ataque en el siglo octavo antes de Cristo del imperio babilónico al reino del norte, y luego de este imperio asirio babilónico al reino del sur, y si ustedes se acuerdan, ya estamos en el siglo 6 antes de Cristo. Si ustedes recuerdan, el imperio persa conquista al imperio asirio-babilónico y entonces son los que repatrian al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estaba, no en su totalidad, pero sí en gran escala, desterrado, pues ahora regresa a su tierra como, pues como si fuera una, permítame llamarla así, es una mala expresión, pero como si fuera una colonia, ¿verdad? Una provincia, esa es la palabra que buscaba, una provincia persa. Entonces, pues bueno, voy a hacer un paréntesis o me voy a saltar un poquito para recordar que también en tiempos de Jesús, pues estaban bajo el imperio perdón, bajo el imperio romano, por ejemplo, para poner un caso, ¿no? Pero bueno, en el siglo sexto, el imperio persa sube y ahora conquista al imperio asirio-babilónico y entonces repatrian a los judíos que estaban desterrados, vuelven a Tierra Santa y ahí están, repito, bajo como una provincia persa. Y así pasaron 3 siglos hasta que, bueno, dos si queremos verlo así ya muy estrictos, dos, nada más. Ahorita van a ver por qué digo tres. 2 siglos hasta que en el siglo cuarto antes de Cristo surge un famosísimo conquistador, ¿verdad? Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Este Alejandro Magno, yo suelo decirlo mucho porque pues por mi profesión es bueno decirlo, que fue enorme entre los grandes, tuvo como maestro a Aristóteles, el gran filósofo de Grecia, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo la filosofía también tiene su incidencia en la vida ordinaria, porque luego dicen que la filosofía es solamente para andar como divagando, pero no es así. Bueno, Aristóteles ayudó en la formación de Alejandro Magno y él bueno, podría decir muchas cosas de Alejandro Magno, pero no quisiera caer como que una biografía de él, ¿no? Pero de verdad que era impresionante la capacidad que tenía, la historia de su vida, que sabemos que con esas grandes personalidades, esos grandes personajes, muchas cosas caen en el ámbito de las leyendas, pero bueno, hasta su caballo, era famosísimo, ¿verdad? Vaya, era una cosa tremenda con Alejandro Magno. Y entonces el imperio griego, bueno, siempre comento también lo mismo, no era propiamente un imperio, pero pensemos que era, llamémoslo así de momento, el imperio griego pues se empezó a expandir, llegó hasta Egipto, por ejemplo, y en Egipto Alejandro Magno fundó una ciudad que se llamaba Alejandría, muy famosa por su cultura, una biblioteca impresionante y demás, y llegó al Oriente Próximo, y llegó al Oriente Medio, a Mesopotamia, y por ahí también llegó este grandísimo avance militar de Alejandro Magno hasta pues ahora sí que los dominios del imperio persa, este que les acababa yo de decir, que estaba ya como el dueño de los judíos, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando Alejandro Magno derrota a los persas, y entonces ahora es Grecia quien está al mando de los judíos, desde el siglo cuarto antes de Cristo. Pero hasta cierto punto me han escuchado decir también, yo creo, esta afirmación que no es errónea, pero habría que aclararla. Yo les suelo decir que Grecia siempre que llegaba imponía toda su cultura, mientras que Roma era un poquito más tranquila. Pero así, tal cual, tendríamos que distinguir entre Grecia, la Grecia de Alejandro Magno, y la Grecia que le sucede a Alejandro Magno, o las Grecias, van a ver por qué.
puesto que Alejandro Magno, según también narran algunos, dentro de la conquista que hacía y todo esto, respetaba un poquito las costumbres de los pueblos. Pero cuando Alejandro Magno pues muere, entran ahí pues unos dos bandos, por eso digo las dos Grecias, dos bandos que poquito a poquito tuvieron también entre ellos ciertas pugnas y también tuvieron ciertas cuestiones que no eran exactamente una sucesión del gobierno de Alejandro Magno, los famosos Ptolomeos y los famosos Seleucidas. Pues nos vamos a quedar un poquito en el ámbito de los Seleucidas. Ya Alejandro Magno ya estuvo, ya murió, su Grecia con ese esplendor que tenía también, y bueno, con su cuestión de los persas. Sube, Suben los Seleucidas al trono en ese sentido, una parte de este grandísimo imperio, y ellos son los que empiezan a dominar lo que llamamos Tierra Santa, ¿no? Y bueno, a diferencia de la Grecia de Alejandro Magno, la Grecia de los Seleucidas, esa sí imponía mucho, pero en particular hubo un gobernante seleucida muy famoso de nombre Antíoco Epífanes, Antíoco IV, hijo de Antíoco III, y que sucedió en el gobierno no a su padre, sino a su hermano, Seleuco. Bueno, entonces cuando él sube, este amigo, imagínense, ¿saben cómo lo apodaban? El loco. Imagínense, el gobernante loco ya desde allí. Entonces, Antíoco pues empezó con todos, por supuesto, ser unas cosas tremendas, locas, vaya, terribles, por supuesto, pero en particular con Tierra Santa y con los judíos, también tuvo sus locuras. Y aquí viene una cosa bien interesante, porque entre varias abominaciones, Antíoco hizo pues una principal em, que repercutió hasta tiempos de Jesús, van a ver por qué, y otras muchas diversas. La principal fue que se le ocurrió poner una estatua del dios Zeus ahí en el templo de Jerusalén. Venga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este Antíoco de verdad que estaba medio chiflado, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero entre otras cosas, empezó la cultura griega a permear en la cultura judía, lo cual hasta cierto punto se comprende, pero tomando en cuenta que la cultura judía era teocrática, entonces cuando ellos aceptaban, por así decirlo, el lenguaje griego en lugar de su hebreo, pues obviamente que aquí no solamente estaban faltando a una cuestión de tradición o identidad nacional, sino a una cuestión de fe. A lo mejor alguno de ustedes se ha preguntado por qué esos famosos 7 libros deuterocanónicos no son aceptados por los judíos. Y entre otras cosas, escuchen lo que les voy a decir, entre otras cosas, una de las razones que se suele citar es que estaban escritos en griego. Y según se dice, para algunos judíos, o para los judíos, vaya, Dios hablaba en hebreo. ¿Cómo sabían? Pues porque se había revelado al pueblo hebreo. Entonces, pues el idioma de Dios era el hebreo. Así que veían ellos que unos libros ahora eran leídos por algunos judíos, pero estaban en griego, decían, esos no, porque el griego no es el idioma de Dios. Entonces, esto lo digo porque repito que los judíos ya estaban aceptando algunas costumbres griegas, ¿verdad? Incluso había una muy simpática, bueno, perdón, no simpática de que me dé risa, ¿no? Sino simpática de curiosa. Ustedes saben que así como nosotros el día de hoy, para alcanzar el estatus de hijos de Dios, para entrar en la iglesia, para llamarnos hermanos entre nosotros, ¿qué es lo que nos hace falta? El bautismo, ¿verdad? Pues así también, análogamente, los judíos tenían un rito que ellos también realizaban. ¿Y cuál era? La circuncisión. Pues que creen, que ya ven ustedes, acordarán que los griegos tenían ahí, no me atrevo a decir ya las Olimpiadas, pero pues sí había algunas competencias pues deportivas y demás,
Y resulta que estas competencias eran desnudos, lo cual para ellos no era ninguna cosa de, eh, pues nada especial, para ellos era lo más normal que podían tener. Entonces, eh, los judíos, algunos que ya empezaban como que a mezclarse con todas esas ideas griegas, algunos ya no se querían ni circuncidar para que no fuera como llamativa esta situación dentro de las competencias, ¿verdad? O sea, entre otras cosas, repito, la cultura griega empezaba ya a tener una cuestión muy, muy fuerte y poquito a poquito entonces el problema empezó a hacerse muy fuerte cuando varios judíos ya también empezaban a realizar ciertas adoraciones a los dioses griegos, con todo lo que implicaba, por supuesto, y también en ese sentido, pues costumbres griegas contrarias a la fe eran asimiladas, adoptadas por algunos judíos. Abro paréntesis porque efectivamente esto nos recuerda a nuestra actualidad, ¿cierto? En esta actualidad parece que estamos viviendo lo mismo. Tenemos una fe y esta fe, alguna vez les he comentado que sobre todo en ranchos, me ha tocado escuchar esta afirmación. Gente de campo, vaya, gente de tradición dentro de la fe cristiana católica, que dice así, bueno, pues es que luego han venido los protestantes y nos quieren llevar con ellos, pero nosotros le decimos, no, no, yo nací católico y me voy a morir católico porque es de la fe de mis papás y de mis abuelos. Es decir, no tienen grandes argumentaciones teológicas, pero tienen una firmeza en su fe que no se las cambias. Así decimos, ¿no? Sin embargo, también viene otra cuestión bien interesante, que a pesar de que no nos cambie nuestra fe, a pesar de que muchos de nosotros digamos, no, yo no me voy de mi iglesia, pero dentro de nuestra iglesia vivimos o aceptamos ciertas vivencias contrarias a nuestra fe y a veces las vivimos a escondidas y a veces las vivimos, permítame y perdóname decirlo así, hasta por hipocresía de vida, pero a veces hasta las justificamos, hasta decimos, no, es que eso está bien, la iglesia algún día va a recapacitar sobre este punto y nos va a dar la razón y empezamos ya a defender prácticas contrarias a nuestra fe. Entonces, eso estaba pasando, cierro el paréntesis, eso estaba pasando en tiempos ya aquí. Nos encontramos ya, por cierto, y por eso decía que iba a ser más tiempo, nos encontramos ya en el siglo II antes de Cristo, años 160 más o menos, ¿sí? Antes de Cristo, acuérdense que aquí vamos para abajo. Antes de Cristo es siglo V, siglo IV, siglo III, hasta llegar al siglo I antes de Cristo y luego siglo I después de Cristo. Bueno, entonces estamos ya en el siglo II antes de Cristo y resulta que, que está todo este caos así tan tremendo, tan terrible, en el cual algunos judíos ya empiezan también a verse de alguna manera como convencidos de esto y que creen que surge un personaje, Asmoneo, después vamos a ver si es necesario qué significa Asmoneo, de la dinastía Asmonea vaya, de nombre Matatías, el cual por cierta situación termina hasta liquidando a un judío que se había empezado a llevar con otros o que había empezado a tener prácticas idolátricas, ¿verdad? Es decir, no estamos justificando nada, estamos diciendo que fue tal su celo por su fe que empezó y dijo, no, hasta aquí. Después de esto, tuvo que huir con sus hijos a las montañas ahí de Judea y desde allí empezaron también como a, a empezar así como que a, a tratar de defender la fe, ¿sí? Aquí es donde ya podríamos hablar de una batalla, aunque si nos damos cuenta, la batalla empezó desde la imposición, por supuesto, ¿no? Bueno, si queremos verlo así, desde la conquista de la Tierra Santa, pero poquito a poquito, mientras se fue eh, impregnando la cultura judía de toda esa cultura griega, pues era una batalla silenciosa, no era una batalla, ¿cómo decirlo?, pues física terrible, pero sí estaba ganándose, o para los griegos, estaba la fe judía estaba perdiendo.
Luego viene la batalla física a la cual nos referimos más directamente, porque Matatías y sus hijos, tenía cinco, empezaban a, pues a llevar adelante toda esta cruzada, por así llamar, y en el buen sentido, por supuesto, para defender la fe judía. Hay cosas de los libros de los judíos que no se aceptan mucho, mm, bueno, que no aceptan nada, por así decirlo, por los judíos, pero nosotros sí lo aceptamos, y hay cosas que nosotros, por ejemplo, pero tienen influencia, vaya. Y es que me acuerdo ahorita que vi aquí, hay una festividad, por así llamarle, que es la Hanukkah, y esto viene nada más en libros de los macabeos, y pues ahí viene la influencia, ¿no? Este, para esto, por cierto, eh, estamos basándonos sobre todo en el primer libro de los Macabeos, pero de los dos, pues lo bueno es leer los dos. Aquí no hay una cita nada más de la batalla, sino que es leer los dos libros de los Macabeos. Y repito, tenemos dos, pero por ahí hay hasta algunos apócrifos sobre los Macabeos y demás. Bueno, pues entonces Matatías y sus hijos empiezan con esta defensa de la fe, y hay un hijo de Matatías que va a ser el más famoso, que tiene un nombre que en cuanto lo diga, ustedes van a decir, ¿a poco? Muy bien. Y tiene un nombre y tiene un apodo. Y este es Judas Macabeo. Muy bien. El nombre nos es bastante familiar, y curiosamente estamos en septiembre del 2024. Tiene apenas unas 2 semanas más o menos, que anduvieron, siguen todavía por las tierras las reliquias de Judas Tadeo, ¿verdad? San Judas Tadeo, acá en nuestras tierras mexicanas, y bueno, propiamente en nuestras tierras jalapeñas. Hace apenas unos días que anduvieron por acá, y bueno, pero a lo que voy es a que ahí tenemos un nombre que nos llama la atención, Judas, porque también tenemos otro nombre, otro personaje conocido con ese mismo nombre, nada más que ese otro como que nos da un poquito de recelo, y es Judas Iscariote, ¿verdad? Pero van a ver, aquí hay una cosa bien interesante. Pues Judas Macabeo fue de los que, digámoslo así, llevó adelante este movimiento de independencia, por así llamarlo, ¿no? Curiosamente, Macabeo es un apodo, mm, y se dice que que lo más seguro, algunos te lo afirman así con toda la certeza, ¿eh? Pero ya saben que cuando hay diversidad de opiniones hay que ser un poquito más cautos, y algunos dicen que lo más seguro es que venga del hebreo y que signifique martillo. Algunos te lo dicen así, tranquilamente, y yo en algún momento también lo he dicho tranquilamente. Macabeo sí, es una apodo que significa martillo. Ahora, la razón es que no saben exactamente por qué le llamaban Judas el martillo, el Macabeo. Algunos decían que porque sus palabras eran fuertes, como cuando un martillo pega, ¿no? Que era en la conciencia. Pero hay otros que dicen que era porque tenía la cabeza como en forma de martillo, así como que era como cabezón, ¿no? Pues vaya, hay diversidad de opiniones, no sabemos por qué propiamente, pero fíjate, curiosamente, gracias a este Judas, es que nosotros llamamos a toda esta sección los macabeos, ¿verdad? Porque así eran llamados todos los hermanos. Ahí bien los macabeos, por Judas el macabeo, Judas el martillo. Eh, Judas, que sabemos que significa, pues, el judío, por así decirlo, ¿no? Y bueno, más o menos entonces, desde el siglo II, año 167, por ahí, 167 y 160 más o menos, existe después de esto un momento de libertad, de liberación. Sí se llega a dar esta como independencia. Bendito sea el Señor. Lo malo es que no había como una estructura de gobierno. Entonces, hubo un tiempo en el que el pueblo judío estaba libre, pero no tenía tanto orden, y pues resulta que más o menos unos 100 años después, un siglo después, vaya, llega el Imperio Romano, y pues se instala perfectamente ahí con ellos. Pero todavía no termino con los macabeos, aún no termino. Entonces, Judas el Macabeo llevó adelante esa revuelta junto con sus hermanos, junto con otros,
y, repito, se alcanzó la independencia. Antes de que haga la reflexión final, quiero recordarles que hay un pasaje muy interesante, muy interesante, que es el de los 7 hermanos macabeos. Algunos de ustedes lo deben conocer perfectamente bien y voy a usar unas expresiones que sean rápidas, aunque después deba de hecho explicarlas. Pero a los hermanos, ¿qué es este relato de los hermanos macabeos que encontramos en el segundo libro de los macabeos? Pues resulta que había 7 hermanos que, de hecho, frente a su madre estaban siendo martirizados. Les llaman también los mártires macabeos, de hecho, y los estaban invitando a apostatar, ¿sí? Es como que la expresión rápida, porque podrían decir, bueno, a ver, que coman carne de cerdo, que sabemos que ellos no lo hacían, ¿no? Que renieguen de su Dios, que sabemos que no lo querían hacer tampoco. Entonces, pues a ellos, en ese sentido, les decían, ¿sabes qué? Entonces, hasta aquí. Bueno, los querían intimidar, diciéndoles, te vamos a matar. Y ellos decían, pues mira, me vas a matar, pero nosotros vamos a resucitar. Y en el libro de los Macabeos, entonces, tenemos un preámbulo, por así decirlo, de la resurrección, ¿sí? Ya desde ahí empezamos a hablar, o a escuchar, mejor dicho, un poquito acerca de la resurrección. Por otra parte, también aquí encontramos un poquito, para aquellos que les gusta la apologética y demás, por supuesto, ¿verdad? Encontramos un poquito la oración por los difuntos. Pero, ¿por qué estos textos que son tan claros, los protestantes dicen, no dicen, ah, pues sí es cierto, aquí viene ya? Porque recordemos que al principio dijimos que ellos no tienen los libros de los macabeos, no lo aceptan. Entonces, pues cualquier afirmación que venga allí y que no venga en otra parte, pues no la van a aceptar tan fácilmente. Entonces, es esta historia de los 7 hermanos macabeos, o los 7 mártires macabeos, es muy bonita, repito, se nota una fe madura, una fe firme, que no les hace tambalear ni siquiera el dolor y tampoco la muerte. Por eso es que nosotros, al llegar aquí al final, te lo decía yo al principio, no antes de la grabación, es que de verdad que el tema es tan hermoso, tan bonito, porque no es un tema, o sea, en cuanto a tema, no ahorita, sino en el sentido de muy amplio, vaya muy amplio. No es un tema que se vea todo el tiempo, ¿no? Que escuche todo el tiempo, sino que es un tema que más bien de vez en cuando, medio por ahí, se deja escuchar. Pero no es así como que, ay, vamos a hablar de los apóstoles, vamos a hablar del Apocalipsis, vamos a hablar de los macabeos. Pues, ¿quién sabe qué son los macabeos, no? No es algo que sea muy recurrido, a eso me refiero. Pero cuando uno empieza a ver toda esa historia, se da uno cuenta de que es algo súper precioso, súper hermoso, porque nos cuenta una de las batallas más terribles, por lo grande, vaya, más importantes, más fundamentales, que es la batalla por la fe, por defender la propia fe, por defender la libertad de expresar la propia fe, porque nuestra fe no sea mancillada. Y fue tan importante aquello que hicieron con la estatua de Zeus en el templo, que San Mateo comenta, fíjense, había una profecía que decía que el Mesías iba a purificar el templo, ¿sí? ¿De qué? Pues de aquella blasfemia y sacrilegio que aconteció en tiempos macabeos. Y San Mateo justamente convierte la expulsión de los vendedores del templo, que es un texto, vaya, importantísimo para los 4 evangelistas, lo convierte en el cumplimiento de esa promesa, en la purificación del templo. Es decir, una cosa tremendísima, repito, que tiene que ver con la fe y sobre todo que la fe se veía, tiene que ver con la vida. No se puede, para ellos no se podía ser judío a medias, judío tibio, pues para nosotros diríamos, no se puede ser cristiano
a medias, cristiano tibio. Pero hay que entender que nuestra lucha no es porque el mundo, las instituciones, las estructuras, ni siquiera las leyes se adecuen a la voluntad de Dios, sino los corazones. Cuando los corazones de los seres humanos empiezan a encontrar el camino que deben seguir, entonces todo lo demás se da por añadidura, todo lo demás se transforma por añadidura. ¿De qué me sirve que en un trienio, cuatrienio, sexenio o el tiempo que tenga el gobernante municipal, estatal o federal, de qué me sirve que venga y cambie las leyes si los corazones siguen igual? Y los corazones, una vez que termina ese tiempo, dicen, pues vamos a volver a ponerlas igual, ¿verdad? ¿De qué sirve? En cambio, un corazón en el cual ha triunfado el amor de Cristo, la verdad del Espíritu Santo, la misericordia de nuestro Padre Dios, en ese corazón, o mejor dicho, ese corazón está blindado contra esas falsas verdades, contra esas mentiras que el mundo dice. Por eso lo que importa aquí es que el hombre tenga un encuentro con su Creador, no que las leyes se pongan a nuestro favor. Eso no va a cambiar nada, porque la ley por sí misma no hace nada. En cambio, un corazón que se ha encontrado con aquel que lo creó y con aquel que lo ama y con aquel que lo está esperando para la plenitud de vida, ese corazón no obedece leyes injustas. Ese corazón no se deja llevar por todo esto. Esa es nuestra batalla el día de hoy. Esa debe ser nuestra batalla el día de hoy. No podemos seguir permitiendo, dicen algunos, que se sigan dando leyes injustas. Mira, entiendo y en algún sentido podría yo apoyar que no se den leyes injustas, pero apóyame tú a que no se den personas injustas. Las leyes no nacen espontáneamente en un libro y se empiezan a escribir solitas. Las leyes surgen del corazón de los hombres y mujeres que gobiernan los países. Entonces, lo que hay que cambiar son los corazones de las personas, los gobernantes, los gobernados, los que están sirviendo de alguna manera, los que están sirviendo de otra. Esa es nuestra ley, porque recordemos lo que decía el Señor Jesús. El templo que hoy es profanado es el templo de Dios que somos nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, no es un lugar allá, no es un edificio, sino es este templo del cual nosotros recibimos al Señor y a este templo es al que hay que volver a purificar constantemente. Una vez que entendamos esto, pondremos todas nuestras fuerzas, nos enfocaremos y nuestras energías estarán conducidas justamente a luchar por eso, no por leyes justas, sino por personas justas, no por leyes que vayan conforme a la fe, sino por personas de fe, personas creyentes, personas que puedan y que deben hacer algo y van a ver que cuando esto pase, ahí sí habrá no tan solo una revuelta macabea, como se le conoce a este tiempo, no tan solo una crisis macabea, sino que llegará el reino de verdad. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya nos proteges tanto como de la Madre, hasta que bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.